Muy buenos días, mi querido amigo. De vuelta aquí para continuar hablando de los medicamentos utilizados en el tratamiento de las hiperlipidemias. Y hoy vamos a hablar de los 8 grupos restantes, como es lógico. No vamos a hacer un programa muy extenso, vamos a tratar de que sea lo más breve posible y por tanto pues vamos a tocar todos y cada uno de los grupos explicando lo más importante de ellos. Vamos a comenzar con las resinas de intercambio aniónico. Son un grupo de medicamentos que se unen a los ácidos biliares, secuestrándolos e impidiendo que se reabsorban. Siempre se reabsorbe una pequeña cantidad de ácidos biliares, una parte importante de ellos sale por las heces fecales, pero siempre se reabsorbe un poquito. Y entonces estas resinas impiden esta absorción, porque los ácidos biliares, como ya hemos hablado, su componente fundamental es el colesterol. Así disminuye el colesterol sanguíneo, como ya habíamos explicado también, y el medicamento más representativo de este grupo es la colestiramina, utilizada desde hace muchos años también, fue uno de los primeros medicamentos desarrollados para el tratamiento de las hiperlipidemias a mediados de los años 50 aproximadamente. ADME. Recuerden, medicamentos siempre es importante hablar administración, distribución, metabolismo y excreción. La vía de administración es oral, no se absorbe, por tanto, no hay distribución, se queda en el intestino. No se metaboliza porque no se absorbe y se elimina totalmente por heces fecales. O sea, se administra vía oral y se elimina heces fecales y no hay nada más en cuanto no entra nunca al cuerpo. Recuerden que el tubo digestivo desde la boca hasta el ano está fuera del cuerpo. Recuerden eso. Pero eso tiene cola. ¿Cuál es la cola? La pérdida de ácidos biliares hace que el hígado necesite colesterol. Y entonces las células hepáticas captan LDL, disminuyen el colesterol plasmático y se activa la reductasa HMG CoA, coenzima A, aumenta la síntesis de colesterol para producir más ácidos biliares y este colesterol pasa a plasma. O sea, la cola es que las células hepáticas necesitan más colesterol, captan más LDL, pero también producen más colesterol. La colestiramina reduce los niveles de colesterol entre un 15 y un 30% y reduce los niveles de LDL, lipoproteína de baja densidad, pero no disminuye el colesterol de la HDL, lo cual es bueno, porque la HDL es la lipoproteína encargada de recoger el colesterol sobrante de todos los tejidos y esta no la toca. La colestiramina interfiere en la efectividad de muchos medicamentos y estos son los aspectos negativos que tiene, por ejemplo, hipotensores, antiinflamatorios, hipoglicemiantes, antidepresivos, etc. Como ella va a reducir, va a unirse a los ácidos biliares y eliminarlos, los medicamentos que necesiten una absorción con ácidos biliares, bueno, pues va a disminuir su absorción. Y otros medicamentos que no necesitan la acción de los ácidos biliares también van a disminuir su absorción. Lo más significativo, y esto sí es muy importante, es que disminuye la absorción de la vitamina K. La vitamina K se produce en el tubo digestivo por las bacterias intestinales y entonces no es absorbida porque es un medicamento liposoluble, necesita diluirse en sustancias grasas para poder ser absorbida y las sustancias grasas se pierden con la colestiramina y por tanto reduce la absorción de vitamina K y en los pacientes que toman warfarina puede causar hemorragia. Así que si una persona está tomando warfarina y le prescriben la colestiramina, tenga cuidado, al día de eso los médicos. Generalmente la colestiramina se ha quedado un poquito atrás en las prescripciones. Yo la prescribí mucho en una época, los años 70, 80, no teníamos nada más. Entonces, bueno, pues la utilizamos, porque ya para acá las estatinas vinieron a entrar aproximadamente por los años 85, más o menos 80, 80 y pico, mediados de los 80. La indicación principal de la colestiramina es el tratamiento de todas las hipercolesterolemias, sobre todo la hipercolesterolemia 2A que tenga poca respuesta a otros tratamientos. Bueno, pues entonces se indica la colestiramina. Las reacciones adversas más frecuentes son digestivas. No se absorben, no puede tener efecto fuera del tubo digestivo, pero produce estreñimiento, produce trastornos digestivos, dispepsia, náusea y vómito. Y tiene otros muchos efectos colaterales, digestivos todos, pero que son mucho menos frecuentes que estos que mencionamos. Estreñimiento, dispepsia, náusea y vómito. El ácido nicotínico, también lo prescribí mucho hace años. La niacina, vitamina B3 o vitamina PP, utilizada a dosis altas para el tratamiento de las hiperlipidemias. Se indica dosis altas, no a la dosis habitual para administración de vitaminas, sino a dosis bien alta porque es la que tiene efecto para hipolipemiante. Como coenzima actúa en distintas reacciones metabólicas para producir energía y a dosis alta disminuye o bloquea la lipólisis del tejido adiposo. O sea, cuando la dosis de niacina es alta, se bloquea la liberación de grasas por el tejido adiposo.
y al mismo tiempo se consumen muchas grasas para producir energía. Esto hace también, al disminuir la liberación de lípidos por las células, por los adipocitos, las células adiposas, hace que disminuya la síntesis de lipoproteínas de muy baja densidad, VLDL, que es precursor de la LDL, y al mismo tiempo aumenta la síntesis de la lipoproteína de alta densidad, HDL. Así disminuye los niveles de triglicéridos, sobre todo más que los de colesterol, mejora la distribución del colesterol. Esto es muy importante porque la indicación es en niacina, sobre todo en, como ya lo dije ya, en lipoproteínas, o sea, hiperlipoproteinemia que cursan con aumento de triglicéridos y después de colesterol también, pero triglicéridos. El efecto secundario más molesto es el flushing. ¿Qué es el flushing? Sensación de vapor, enrojecimiento facial, es muy molesto y puede evitarse tomando aspirina 300 miligramos una hora antes de la dosis de ácido nicotínico. Esto lo vi mucho. Las personas dejaban de tomar el ácido nicotínico por el flushing. Y entonces le hablábamos de aspirina, pero entonces no querían tomar aspirina, es un poquito complicado. Desde luego, ya las estatinas han venido a mejorar por lo menos el programa de tratamiento del colesterol. Derivados de ácido fíbrico, los fibratos actúan en receptores situados en los núcleos de la célula. Son los llamados receptores PPAR-alfa. Lo digo de todas maneras para que lo sepan, pero el nombre no hace falta ni acordarse de yo ya dentro de un momentico me olvidé del nombre ¿no? Esto lleva un aumento de la producción y de actividad de la lipasa de lipoproteína. Recuerden que la lipasa de lipoproteína o lipoproteína lipasa en inglés, que como más se utiliza, ella va a extraer triglicéridos de los kilomicrones y de las lipoproteínas de muy baja densidad. Por tanto, aumento de los triglicéridos en sangre. Como inhibimos la producción y la actividad de la lipasa de lipoproteína, pues entonces se liberan menos triglicéridos de los kilomicrones y de las lipoproteínas de muy baja densidad. Y algunos de ellos, más modernos también, además de esto, van a activar la lipasa hepática que disminuye la producción de las LDL. Estas, las más conocidas y utilizadas son el besafibrato, gemfibrosilo y el ciprofibrato. Están indicadas sobre todo en algunos tipos de lipoproteinemia, de hiperlipoproteinemia, que van a cursar también con aumento de los triglicéridos, porque su acción fundamental, como ustedes ven, es sobre los triglicéridos. No tienen muchos efectos secundarios, pero también hay algunos de ellos. Los fibratos aumentan también la síntesis de la proteína A1 y de la proteína A2, y esto aumenta la producción de HDL. Este es el mecanismo por el cual aumentan la producción de HDL, llamado colesterol bueno, porque pasa por los tejidos recogiendo el colesterol no utilizado. Los fibratos no son primera opción en el tratamiento. Se indica como segunda opción, sobre todo en pacientes que no pueden tomar estatina o en pacientes que tengan un aumento muy exagerado de los triglicéridos, hipertrigliceridemia severa. Efectos indeseables más frecuentes, digestivos. Además de los digestivos, dispepsia, molestia, gases, erupción cutánea, dolores y calambres musculares. Y ya raros, aumento de la creatinina, anemia, disminución de los leucocitos y destrucción de células de la musculatura estriada. La musculatura estriada es la musculatura de los músculos periféricos, brazos, las piernas, etc. A veces hay lesiones de estas células musculares por el uso de estos medicamentos. Ácidos grasos omega 3, famoso omega 3, se recomiendan por muchos para el tratamiento de hiperlipoproteinemia, con aumento de las lipoproteínas en muy baja densidad específicamente, porque se ha observado que reducen los triglicéridos y reducen también el colesterol. Se han utilizado en pacientes, sobre todo en pacientes con diabetes tipo 2, pero esto no es significativo. O sea, no se ha visto un efecto que se pueda decir que realmente tiene gran importancia. Y en los mismos estudios se ha visto se ha visto en estos pacientes disminución de la HDL. O sea que por un lado puede reducir la VLDL, pero por otro lado reducen también el basurero de colesterol, como le digo, la HDL, que va por los tejidos recogiendo el colesterol sobrante, llevándolo para el hígado para ser eliminado, disminuye con los ácidos grasos omega 3. Otros medicamentos más recientes incluyen los bloqueadores de la enzima NPC1L1, que bueno, como ya les dije anteriormente, esta enzima para que ustedes vean el nombre, pero no vale la pena memorizarla. Esta enzima es la encargada de transportar el colesterol desde el intestino hasta dentro de las células del epitelio intestinal, hasta los enterocitos. O sea, de la absorción del colesterol del tubo digestivo hacia el interior del organismo. Cuando ya entra a los enterocitos, ya entró dentro del organismo, porque el enterocito va a producir los kilomicrones. Y entonces el paso de la luz del intestino adentro de los enterocitos lo regula esta enzima, NPC1L1. El nombre del medicamento que se utiliza aquí, que ya les digo es reciente, es la ezetimiba, el nombre del producto.
Él muchas veces se asocia al paciente con estatina. Se está suministrando estatina y se le da un poco de ezetimiba también. ¿Por qué? La dosis es una vez al día. Se elimina por la bilis en el 90% y por la orina el 10%. Y tiene una vida media de 24 horas. Se está actuando durante 24 horas. Por eso es por lo que se administra, se administra una vez al día. Y un efecto importante, ¿por qué se administra con estatina? Para combinar los dos efectos. Por un lado, la ezetimiba disminuye la absorción del colesterol por el intestino. Por otro lado, pues las estatinas van a actuar reduciendo la formación de colesterol y de colesterol dentro del organismo, como ya ustedes vieron, inhibiendo la enzima HGM-CoA reductasa, que es la enzima encargada de producir el mevallonato, y por tanto interrumpe la producción de colesterol. Entonces inhibimos el colesterol que produce el organismo por medio de las estatinas, e inhibimos el colesterol que absorbe el organismo por medio de ezetimiba. Esto puede favorecer incluso la reducción de las dosis. Se pueden dar dosis más bajas y por tanto menos efectos indeseables. Que como ya ustedes vieron, la estatina, la lista de efectos indeseables es bien larga. Los beneficios son muy grandes, pero los efectos indeseables son también muy largos. No tan frecuentes, muchos de ellos, pero son bastantes efectos indeseables. ¿Cuáles son los efectos indeseables principales de la ezetimiba? Bueno, elevación de las transaminasas hepáticas y la ruptura de fibras musculares, rhabdomiolisis. Son los dos efectos indeseables más frecuentes. Otro grupo de medicamentos recientes son los inhibidores de la enzima PCSK9. ¿Qué hace esta enzima? Esta enzima se une al receptor para LDL que está en la superficie de la célula. Este receptor está ahí, la enzima se une a este receptor y entonces ella es internalizada, o sea, penetra dentro de la célula con el receptor, como si fuera la LDL la que llevo aquí. Esto hace que se reduzca el número de receptores LDL y al reducirse el número de receptores LDL aumenta la cantidad de lipoproteína de baja densidad que está circulando, es decir, aumenta el colesterol malo. Esta proteína es reguladora del colesterol. Cuando hace falta aumentar el LDL, ella se une a estos receptores y los hace que entren a la célula, quita receptores de la superficie de la célula. Pero esto puede tener como efecto secundario aumento de la LDL y ese es el problema. Entonces, estos medicamentos, alirocumab y evolocumab, que si algunos recuerdan, cuando hablábamos de tratamiento moderno contra los cánceres, el MAP ya está hablando de anticuerpos monoclonales. Y entonces estos anticuerpos monoclonales, que son de este grupo de medicamentos, se unen a esta proteína, impiden que se asocie con el receptor de LDL, lo que hace que exista mayor cantidad de receptores de LDL en la superficie de la célula, por tanto es captada mayor cantidad de lipoproteína de baja densidad, sale de circulación, penetra la célula y la célula la utiliza, lo que disminuye la cantidad de LDL en sangre. ¿Cómo se administran estos receptores, estas enzimas, estos anticuerpos monoclonales? Por inyección subcutánea. Se inyectan, no es la vía de absorción oral, hasta ahora todos habían sido oral, no. Esta es por inyección. La inyección subcutánea se aplica cada 15 o 30 días, dependiendo de la dosis. A dosis mayores cada 30 días, a dosis más bajas de 15 días. Son anticuerpos, recuerden, anticuerpos que están circulando. Es un medicamento también de segunda línea, no es un medicamento para utilizarlo así de primera línea, sino cuando se ve que los demás medicamentos no están obteniendo el resultado deseado, pues se aplican estos medicamentos. Otro medicamento también moderno es el inclisiran. ¿Qué hace el inclisiran? Disminuye la síntesis de la PCSK9, o sea, de la enzima que acabamos de hablar, que es la enzima que reduce la cantidad de receptores para lipoproteínas de baja densidad en la superficie celular. Entonces, el inclisiran disminuye la síntesis de esta enzima y, por tanto, aumenta la expresión de receptores para LDL en la superficie celular. Otro medicamento también reciente es el mipomersen. El mipomersen es un ARN mensajero sintético. Ya hemos hablado de los ARN mensajeros y bueno, tienen muchos enemigos por ahí, sobre todo en el campo de la vacunación, pero no he oído a nadie hablando mal de los ARN mensajeros para el tratamiento del cáncer ni para otros medicamentos. Por ejemplo, aquí en este caso, el mipomersen para el tratamiento de la hipercolesterolemia. Y son igual, es el mismo ARN mensajero, o sea, no es el mismo estructuralmente, pero es el mismo mecanismo. Así que si aquel es dañino, pues este también va a ser dañino. Lo cual quiere decir que no son dañinos. Yo soy partidario de estas técnicas de biología molecular porque son muy útiles y son muy específicas. Pero bueno, no niego el derecho de cada uno a opinar, todo lo contrario. ¿Qué hace el mipomersen? Se une al ARN mensajero que codifica la formación de la apoproteína B100. Recuerden que la apoproteína B100 es la que está fundamentalmente en la superficie
de las lipoproteínas de baja densidad y es la que permite su unión a los receptores de la célula. ¿Qué hace Mipomersen? Codifica, o sea, se une al ARN mensajero que codifica la proteína 100, la formación de proteína 100, de ApoB100, y entonces disminuye la cantidad de ApoB100 que se produce, por tanto, disminuye la cantidad de ApoB100 en la VLDL, la lipoproteína de muy baja densidad, en la IDL y en la LDL, que es donde está presente en mayor cantidad. Inhibe la síntesis de lipoproteínas de muy baja densidad, de densidad intermedia y de baja densidad. Actualmente está en diversas fases de investigación medicamentos que actúan sobre diferentes enzimas que intervienen en la formación de lipoproteínas. Entre ellos, ¿qué tenemos? Inhibidores de la enzima que transporta los triglicéridos en los microsomas para formar kilomicrones y VLDL. Están trabajándose sobre algunos medicamentos que inhiben esto. Inhibidores de la enzima que cataliza la reesterificación del colesterol en el retículo endoplásmico rugoso. O sea, el reciclado. Y que es la enzima es la acetil-CoA aciltransferasa. Estos medicamentos están en investigación aún. Activadores de la lipasa lipoproteína también en investigación. Medicamentos que aumentan la HDL por diferentes mecanismos, sea por aumento de la síntesis de HDL o por inhibición de enzimas que transfieren el colesterol de HDL hacia otras lipoproteínas. Porque el colesterol de la HDL puede ser reclamado por LDL, puede ser reclamado por VLDL y entonces la HDL lo cede. Pues entonces están trabajando sus medicamentos para que esto no pase, para que el que llegó al HDL siga para el hígado y sea eliminado en el hígado. Y bueno, hemos revisado ya de forma sucinta los medicamentos que se utilizan para el tratamiento de las hiperlipidemias y lo que están en investigación. Hasta el próximo programa, mis amigos. Los espero. Muchas gracias por llegar hasta aquí.